Publicite en la radio 3755 525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Y estamos recibiendo, mientras renovamos, un buen mate, porque también es de los materos de todo el día. El padre Ariel está con nosotros una vez más, acompañándonos y siguiendo de nuestro interés particular, seguir, interiorizarnos y ver en qué medida la comunidad puede seguir colaborando con esta Facenda de la Esperanza que se está constituyendo en aquella famosa escuela de Fontana, que finalmente, gracias al obispado y a esta iniciativa de alcance internacional que representa la Facenda de la Esperanza, bueno, la viene trabajando particularmente el padre Ariel al frente de un equipo que ya viene tomando cartas en el asunto. Pero, recién le decía fuera de micrófono, algo que lo comenté también con nuestra audiencia días atrás, me sorprendí encontrando la película Cabrini en Netflix, a quien después pude googlear para interiorizarme más porque me sorprendió todo ese compromiso expresado por esta mujer de origen italiano que se radicó en Estados Unidos, después fue ciudadana norteamericana y desarrolló una obra tan extraordinaria que la convirtió después en primera ciudadana estadounidense en ser canonizada, la madre Cabrini finalmente, patrona de los inmigrantes, fundadora de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, de todo esto me enteré después porque la película habla de su historia de vida y un compromiso tan profundo que me llevó a buscar mayores referencias de ella. Y ahí pude interiorizarme y bueno, ahora que estamos en vísperas del Día Nacional de los Inmigrantes, del inicio de nuestra gran fiesta nacional del inmigrante, mencionar a la Madre Cabrini, a nuestra patrona de los inmigrantes, de la que obviamente tiene referencias y nos puede por allí ampliar algún comentario, mientras la recomendamos una vez más, que la vean en este tiempo que estamos transitando y, ¿por qué no?, oremos por ella y a través de ella en estos días, acompañando esta particular celebración y mañana el día de reconocimiento a los inmigrantes. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido y muchas gracias como siempre. Hola, Tony. Hola, Silvia, Ale, el operador, el resto del equipo, todas las personas que están escuchando. Qué alegría estar aquí en la radio y qué lindo, Tony, también esta hermosa introducción que has hecho para poder comenzar esta conversación en torno a Facenda, en torno a Madre Cabrini, Francisca o Francesca, como le querramos decir, a esta mujer extraordinaria. Y me hiciste acordar de un libro muy reciente de un autor que está haciendo el bestseller a nivel internacional, que es Javier Cercas, este autor español ya postulado para el Premio Nobel de Literatura, que detalla el viaje del Papa Francisco a Mongolia. Uh-huh. Ese es el libro. El libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís, ya sabemos, se lo conoce como el loco de Dios. Entonces el autor le aplica al Papa Francisco esto de ser el loco de Dios, pero lo ubica en ese viaje a Mongolia que a él le tocó cubrir desde lo periodístico y donde, bueno,
leamos el libro para ver lo que fue descubriendo, ¿no? No spoileé. Recomendábamos ver la película. Mongolia, y esta recomendación es más profunda todavía. Creo que 4 millones de habitantes, no sé, un país prácticamente despoblado, de los cuales los católicos apenas llegan a 100.000, 120.000 en todo el mundo, donde hay un puñado de religiosas que entregaron su vida para abrir escuelas, casas de niños, acoger personas que no tienen bienes materiales, un grupo de sacerdotes, pocos obispos, uno de ellos nombrado cardenal por el Papa Francisco, primera vez en la historia, 2000 años de iglesia, que Mongolia tiene un cardenal, digamos, ¿no? Porque ahí están los cardenales del Papa Francisco, no en las grandes ciudades europeas ni en las grandes catedrales medievales, sino en los lugares donde se hace presente la iglesia desde el servicio. Catedral en Marruecos, cardenal en Timor Oriental, cardenal en Mongolia, digamos, esos son los futuros electores del Papa, digamos, ¿no? Que vienen de esos lugares, ¿no? Y Cabrini es un poquito esto. Cabrini es una mujer que tiene vocación religiosa, como fue durante el siglo XIX, principio del siglo XX, en tantos lugares en Italia. Comunidades religiosas que explotaban de vocaciones, de carismas, y ella estaba junto con otras chicas, con otras mujeres, con otras monjas, digamos así, en Italia, y decía, pero acá somos muchas, hay que ir a otro lugar, acá somos muchas, hay que ir a otro lugar, y decía, no, pero las mujeres no pueden salir del país, y ella veía que los inmigrantes, o sea, los italianos migraban, porque no había posibilidades, la guerra, la pobreza, recuerden que en Italia han migrado millones de personas después de la Primera Guerra Mundial, el país ha sufrido una sangría terrible, y Cabrini dice, hay que acompañar a estas familias, hay que acompañar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos que se van a América llamando a Estados Unidos. Así es como ella, después de mucho, consigue entrevista con el Papa. Sí, llega personalmente al Papa porque no había que no era posible. No había quien la autorizara. Y es el Papa el que la redirige a Estados Unidos, porque originalmente ella quería ir a Oriente, Asia, y el Papa, que había recibido muchas cartas acerca de la situación que vivían muchos italianos en Estados Unidos, le encomienda entonces que vaya a trabajar con esos italianos. Y bueno, y cuando llega, el trabajo no es de sacristía, digamos, ni de catequesis, porque se encuentra que las personas duermen en barracas, que los niños no tienen educación, se encuentra con que algunos duermen incluso en los desagües cloacales de la ciudad, ¿no? Donde obviamente las infecciones, las enfermedades, la mala alimentación, se incendian las casitas donde viven, en fin, una situación de máxima vulnerabilidad, y Cabrini es la que lucha por los derechos de los inmigrantes, que si les daban trabajo le pagaban cualquier cosa o no le pagaban, que eran muy maltratados también en la calle porque eran vistos como invasores dentro de las ciudades, pero al mismo tiempo eran los únicos que hacían los trabajos más serviles y más necesarios también, como limpiar la basura, limpiar las calles, en fin, ¿no? Entonces ahí es donde ella, durante un tiempo no demasiado largo, porque su salud era muy débil y fallece joven, digamos así, no sé si llega a los 50 años de vida, hace una transformación desde el servicio. Ese es el punto. La mujer no se puso a hacer leyes ni se dedicó a juntar dinero. Se arremangó, hizo que las monjas que la acompañaban se arremangaran con ella. Una historia de lucha y así fue transformando la realidad. Así que se identifica con los inmigrantes también. Yo estaba pensando aquí cómo llegan las monjas ucranianas a Misiones. Porque se vinieron las familias ucranianas. Entonces vinieron para educar a los hijitos de sus vecinos, de sus conciudadanos, algunos hasta familiares que se habían venido, y ahí tenemos el San Basilio Magno en Posadas, y el Cristo Rey en Apóstoles, y las inmensas obras de caridad en Alén, en Jardín América, en Andresito, en San Vicente, nuestra parroquia ucraniana aquí en Oberá. Pero todo comenzó con eso, con venir a un lugar donde los inmigrantes venían y desde acá ayudar a las personas a que pudieran salir adelante y vivir también los valores de la fe, los valores del Evangelio. Bueno, como introducción en esta cercanía, en esta proximidad al Día Nacional del Inmigrante, que se conmemora mañana y que marcará el inicio de nuestra gran fiesta nacional
del inmigrante que, bueno, nos tiene ya en perspectivas y muy atentos y viviendo ya nuestra Sí, gran palpitando, fiesta. como Sí, se dice, ¿no? exactamente. Con ansia. Ese es el mejor término. Y deseando que la lluvia no impida el gran desfile inaugural de la fiesta, que es algo muy particular, Sí. ¿no, Ariel? Sin ser injusto con todo lo demás, creo que lo más lindo. Sí, eso es lo que dice mucha gente. Lo más vistoso, ¿no? No porque el otro no sea lindo, sino porque esto es un despliegue tan grande que no se ve en otro día del año en la ciudad y tampoco se ve durante esos 10 días de la fiesta. Tal cual. Por lo tanto, ojalá no llueva mañana a la tarde, que es donde está previsto ese desfile, ese gran desfile. Y nos interesaba particularmente seguir de cerca cómo continúan los preparativos, la marcha de esta Facenda de la Esperanza, hablando de compromiso y con quienes, vaya, si lo necesitan y muchas veces no encuentran la contención necesaria para poder recuperarse de sus adicciones. Hace tantos años hablamos de este proyecto que finalmente se está concretando, Ariel. Se concretó. Se concretó. Tengo que comunicar con muchísima alegría que el viernes pasado, el 29 de agosto, en el Obispado se firmó el convenio en el que Facenda de Esperanza asume la escuela de Fontana, la escuela de Picada Vieja, y entonces ya pasó a llamarse la Facenda María Auxiliadora. Para muchos seguirá siendo la escuela de Picada Vieja, por supuesto, pero la resignificación del espacio ya está totalmente asumido por Facendas de la Esperanza. Justo en estos días estamos cumpliendo un año que fuimos por primera vez, yo al menos fui por primera vez a Facenda. Les recuerdo un poquito que este proyecto viene gestándose desde el año 2018-2019. Yo en el año 2018 visité Facenda de Esperanza en Brasil, en Guaratinguetá, una experiencia que conocía desde hacía por lo menos 10 o 12 años, porque en Villa María, en Córdoba, en otras facendas había tenido contacto. ¿Y ya fueron a ver la experiencia con vistas al proyecto? Yo viajé a Guaratinguetá en el 2018 porque uno de mis compañeros sacerdotes está como misionero en Facenda. Nosotros somos 7 en mi curso, de los cuales 6 continuamos, uno dejó el ministerio, y Gonzalo, hace ya varios años, 10 años, se ofreció como misionero en Facenda de Esperanza. En ese momento estaba en Guaratinguetá y estaba a punto de ser enviado a Angola. Entonces sabía que iba a pasar mucho tiempo sin vernos y con otros 3, con José, Marcelo y Pablo, decidimos ir a visitarlo, pasar una semanita, conocer la obra y despedirnos del amigo, que por un tiempo no nos íbamos a ver. Ahí es donde tuve mi primer contacto con Facenda, que fue muy impactante, y cuando vine ya le comenté al padre Damián qué lindo sería poder empezar con algo así acá. O sea que ahí surge en ese viaje, en esa ahí surge el deseo. visita, surge el proyecto. Después con el trabajo en el Oasis de la Misericordia, con el contacto con tantas familias en situación de adicciones, empiezo a tomar contacto con las facendas de la región, la Facenda Santa Lucía, que está en Santa Lucía, en la diócesis de Goya, en Corrientes, la Facenda de Encarnación, la Facenda de Formosa, y bueno, y algunas familias de Oberá, de hecho, han enviado a sus hijos, a miembros de su familia, a hacer el camino, que no le llamaría yo recuperación, sino la caminata, como le llaman ellos, una caminata de 12 meses, porque es mucho más que una recuperación, ¿no? Es un proyecto de vida, Facenda es un proyecto de vida. Así se vino la pandemia después, no, obviamente lo de hacerlo en la escuela de Fontana era una utopía. En el año 2000, no era una utopía, no existía, no había lugar, no había nada, era solo las ganas de hacer Facenda. En el año 2021, por los vecinos de la escuela de Fontana, nos enteramos que se había vencido el convenio entre el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Salud. Vienen ellos a decirme, padre, acá había un proyecto. En el año 2011 el Ministerio de Salud recibió del Consejo Superior de Educación, estamos en el año 2021, el convenio era por 10 años, por lo tanto esto ya está desafectado. Intento averiguar si es así, llego a las fuentes que efectivamente es así, en el año 2021 me entero que hacía unos meses que estaba desafectado, entonces ahí mismo le propongo al obispo, si él le parecía, hacer una carta
para pedir con la condición de que si Facenda de Esperanza aceptaba, nosotros lo tomábamos. Si no, lo dejábamos disponible. No era un proyecto ni del obispado ni de la catedral, sino la posibilidad de que aterrice en Oberá Facenda de Esperanza, haciendo nosotros como nexo. ¿Se entiende? Bueno, esto ya estaba terminando el año 2021, comenzó el año 2022 y llegó su tiempo, ¿no? Como suele ser. Así es como en el 13 de junio del 2024, porque tenía que ser el 13 de junio encima, ¿no? Recibimos el comodato del Consejo Superior de Educación cediendo al Obispado de Oberá la escuela de Picada Vieja. Ese mismo día, yo me enteré 2 días antes, creo, el 11, recuerdo que en ese momento con mucha emoción y mucha alegría lo conversé con algunas personas allí en el Instituto San Juan Pablo II, que era donde estaba. Vino el 13, vino la fiesta, se entregó el comodato y al día siguiente el padre Damián me dice: tenemos el comodato y que empezar. Entonces yo le digo: sí, pero viene el nuncio. El 15 de agosto venía el nuncio apostólico y teníamos todavía muchas actividades por los 15 años de la diócesis, así que le digo: vamos a esperar 2 meses más, que pase el 15 de agosto y después del 15 de agosto yo asumo esto, si les parece, y comenzamos. Y bueno, fueron 2 meses de rezar en silencio, ni siquiera fui a conocer el lugar ni nada, había muchas otras actividades. De hecho, la visita del nuncio terminó y el 17 de agosto fui con 2 personas más a conocer lo que hoy es Facenda de Esperanza. Vimos, anotamos algunas cosas y dijimos: bueno, vamos a buscar lo necesario y en 2 o 3 semanas volvemos para empezar. Y así fue, 1ª semana de septiembre del año 2024, comenzamos los trabajos en la primera casita, que es la casita de los maestros, como se le llama todavía hoy. Al lado está la casa del director y después la gran estructura de la escuela, donde están las aulas, los baños, la cocina y todo lo demás. Uh-huh. Bueno. De ahí en adelante entonces, y resumo, en 3 meses se restauró esa casita, se hizo la conexión eléctrica nueva, no solo para la casita, sino desde el transformador para toda la estructura. Se puso bomba de agua nueva, se trabajó mucho en cañerías y con el verano se interrumpieron un poquito los trabajos hasta marzo, que es donde comenzamos con toda la fuerza dentro de la estructura propia de la escuela, transformando 2 aulas en capilla y el resto de las aulas en unidades habitacionales, según el estilo que nos marcaron desde Facenda de Esperanza, para que cada una de las aulas se convierta en un espacio donde vivan 5 personas, con baño propio, con ducha, con un espacio recreativo también. Las aulas son muy generosas, aulas grandes. Uh-huh. Se pudo construir un sector de baños, con bachas, con todo. Y bueno, una aula la tenemos lista. Las otras 4, si Dios quiere, se sigue trabajando en este tiempo. ¿Cómo se fue logrando todo eso? Porque significa, hoy por hoy, los costos de inversión en estas infraestructuras son considerablemente altos. Bueno, creo que son fundamentales las oraciones que se vinieron haciendo desde el comienzo y el voluntariado que desde la catedral y también desde otras parroquias, capillas, incluso personas que no tienen tanta pertenencia a la iglesia, pero quisieron, se enteraron por la iglesia porque fue así el modo con el que empezamos. Después hubo una linda repercusión de los medios y agradezco muchísimo también la resonancia que se le ha dado, tanto aquí desde la radio como desde otras emisoras y espacios de comunicación de la ciudad. Incluso el medio Primera Edición, que hizo una nota que ha trascendido mucho por las redes sociales. En Brasil incluso me decían que esa nota la habían mostrado en un comedor, la habían visto ilusionándose con esta estructura, con esta facenda. El 80% hasta ahora ha sido donación, y hay que decirlo con todas las letras, incluso de personas que han hecho esfuerzos grandes, trayendo los $150 que habían ahorrado, que tenían allí para alguna previsión, y me decían: padre, a lo mejor antes de fin de año los recupero o no, pero yo quiero que esto quede para Facenda, y en honor de la verdad hay que decirlo. También hemos recibido una donación muy significativa desde lo humano y también desde lo económico de los católicos de Irlanda, por medio de Jim y Silvina. Sabemos que este matrimonio pasa una parte del tiempo aquí en Argentina y otra parte en Irlanda.
Y durante los meses del año pasado, ellos sabían que estábamos trabajando aquí. Silvina, cuando está en Irlanda, trabaja, acompaña a personas mayores, incluso le ayuda con la higiene de la casa, muchos ancianos que están solos. Estas personas son agradecidos con ella y ese dinero ha venido para Facenda. Qué importante. Y ha sido un monto superior a los 3.000 euros. Hay que decirlo incluso por aquí. Una vez más desde Irlanda. Y Que tuvo tanto que ver con el padre Guillermo. Sí, bueno, Jim llega aquí por el padre Guillermo y todo esto, ¿no? Después el obispado también ha hecho algunas asignaciones de dinero que se puede asignar para obras de caridad, para capillas, y en algún momento de apriete de decir seguimos o cortamos, ha habido una asignación desde el obispado. No ha sido la principal fuente, las cuentas que ya están, sino, vuelvo a decir, las donaciones. No sé si recuerdan, pero en el mes de abril hicimos una colecta de herramientas, que eso fue muy lindo también. La largamos el 30 de marzo y la presentamos el 11 de abril, que era el viernes antes del Domingo de Ramos. El 13 era Domingo de Ramos, así que el viernes 11 la catedral estuvo llena de carretilla, manguera, pala, escalera, tijeras de podar, muchas cosas usadas que estaban en las casas y decían, no, esto ya no se usa a Facenda, esto ya no se usa a Facenda. Cajones con platos, cubiertos, mantas. Bueno, y después lo que no llevamos son los elásticos de cama, los espaldares, los roperos, la mesa y silla, juegos recreativos, juegos de mesa, metegol, pool caserito, de esos pool que suelen estar en las casas con las redes que caen las pelotitas, porque son cosas que quedaron, los hijos se fueron, ya no viven aquí en Oberá, quedaron las cosas. Bueno, hay que decir en eso que las donaciones, tanto económicas como materiales, siguen siendo el principal recurso que tiene Facenda de Esperanza después del recurso humano, que es el trabajo. Con el pasar de los meses, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Secretaría de Prevención de Adicciones se interesó por la obra. Roberto Padilla, cuando viene a Oberá, siempre me pregunta, incluso una vez quiso que fuéramos a ver la Facenda, fue una hermosa visita. Y él se comprometió a gestionar la adaptación de las aulas en unidades habitacionales, o sea, la construcción de 5 baños, con todos los requisitos que trae Facenda de Esperanza. No las ventanas. Hemos tenido, para que se den una idea, todas las ventanas que daban al exterior hubo que hacerlas de nuevo. vamos a redondear en 75 paneles de ventana, porque las ventanas tienen tres cuerpos. Nos podemos imaginar una ventana vertical con 3 cuerpos de 50 centímetros más o menos, una ventana de 1,5 metros de alta. Se han construido 75 de esos paneles nuevos, en madera de paraíso, que un carpintero nos ha cobrado lo mínimo para hacerlo, porque se llama Pedro. Él también quiso involucrarse con la obra cuando se enteró dónde era, cuando fue a tomar las medidas. Se han tenido que comprar obviamente los herrajes. Las puertas, que son puertas de 2 hojas, muy hermosas, con un estilo hermoso, estaban bastante deterioradas, ya no servían más. De hecho, 4 las hemos conservado y las colgamos en las paredes restauradas, las paredes restauradas, las puertas no, diciendo por aquí entramos la primera vez. Pero esas puertas, esto es lo que quiero decir, conseguimos la madera en un aserradero de la zona de los helechos y las puertas son nuevas. Réplicas de las que estaban. Réplicas. Y se construyeron en la Unidad Penal 2 de Oberá y en la de Cerro Azul. ¿Cuánto trabajo Todas las puertas están hechas en la penal. Gracias a la gestión de Marcelo da Rosa, que era el alcalde de la penal aquí de Oberá, y que ha pedido la afectación de sus horas para trabajar en Facenda. Realmente extraordinario. ¿Y a qué altura? Siento que me estoy quedando sin decir muchísimas cosas más. Está tratándome de recordar. Pero para ir haciendo una lembranza, como dicen los brasileros, ¿no? Una memoria de todo lo que vamos viviendo, de todo lo que se va haciendo, de lo que significa esto, que es como una fuerza que nos va empujando, ¿no? Y nos va llevando adelante. El padre Ariel Manabela está charlando con nosotros y nos cuenta todo este desarrollo de la Facenda de la Esperanza,
que ante la requisitoria que tiene, ¿en qué momento están parados? ¿A qué altura están en estas instancias? Qué linda pregunta, Tony, porque tengo para dar respuestas bien concretas. En lo edilicio podríamos decir que estamos en un nivel de avance bastante lindo, donde lo que no se ve todavía está proyectado y está pensado para los próximos meses de aquí a diciembre. O sea que, sin ánimo de triunfalismo, creo que podríamos llegar a diciembre con un 75-80% de la estructura bastante en condiciones para comenzar a funcionar. Pero una estructura sin gente no tiene sentido. Y por más que tuviéramos todo construido, si Facenda todavía nos tendría diciendo no sabemos, yo tendría la cara un poco más larga y no tendría este entusiasmo que estoy manifestando. La visita de los responsables regionales la semana pasada ha sido muy importante. Valdenay Vesting, 20 años de trabajo en Facenda, de la zona de Natal, al norte de Brasil. Hace 11 años que es el responsable referente de todas las facendas de Cono Sur. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Son 23 facendas, de las cuales 11, más la nuestra 12, están en Argentina. 2 en Chile, 2 en Bolivia, creo que 3 en Paraguay y 3 en Uruguay. ¿Y él vino a visitarlos? Él estuvo aquí la semana pasada junto con Analía, que es una mujer de La Rioja, que también ella entró a Facenda por un estado depresivo muy grande. Por eso digo, Facenda no es recuperación de adicciones solamente. Facenda es proyecto de vida. Un hermano de Analía se había recuperado en Facenda de las adicciones y ella nos contó abiertamente la semana pasada, por eso lo puedo decir, estaba atravesando un segundo embarazo en una situación de abandono con 26, 27 años, con pensamientos suicidas, con un pensamiento depresivo muy grande. Y entonces su hermano le dijo, vení a trabajar a Facenda. Y dice, ¿pero qué voy a hacer yo ahí si yo no tengo nada que ver? Vení a trabajar. Y bueno, Analía hoy es consagrada de la obra de la Esperanza, ha criado sus hijos dentro de Facenda de la Esperanza, dedica su vida a Facenda de Esperanza y es la responsable regional de todo el Cono Sur. Ellos son los que han estado aquí en Oberá. Con ellos se ha firmado el convenio entre el Obispado de Oberá y la obra de Facenda de Esperanza, con lo cual ese espacio ya está cedido. Cumplimos con la condición con la que lo hemos recibido del Consejo Superior de Educación, que no era que la Iglesia Católica tenga ese espacio, ni que el Obispado de Oberá tenga ese espacio, ni que la Iglesia Catedral tenga ese espacio, sino que Facenda de Esperanza pudiera llegar. Objetivo del convenio cumplido desde el viernes pasado que se ha dado la firma. Con lo cual ahora, en los próximos meses, recibiremos la visita de misioneros de Facenda de Esperanza. Ellos nos comentaron cuál es la dinámica con la que se hace. Cuando se quiere comenzar con una nueva facenda, ellos hacen la convocatoria a todas las facendas del mundo, que son hoy más de 170, presentes en 26 o 27 países, no estoy seguro. Incluso en países muy lejanos, Tailandia, Rusia, países de Europa, países de África, América del Norte y del Sur, y América Central. Obviamente no creo que respondan de Alemania para venir, o sí, no lo sé, o de Rusia, no lo sé, pero sí seguramente de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile. ¿Se postulan como voluntarios? Se postulan como voluntarios, pero tienen que pagar ellos el viaje de venir y de regresar, y tienen que traer algo para trabajar y para compartir. Entonces, esa misión no se puede organizar en 15 días, me decían, hay que dar por lo menos 6 meses. Marzo, abril, uno empieza a contar, ¿no? Decir, bueno, febrero, quiero la misión en febrero. Bueno, ¿Y hay un cupo preestablecido para que estos misioneros? Unos 30 aproximadamente. Veremos. La convocatoria, la convocatoria de la misión es poner en marcha la obra, ultimando los detalles en la estructura y yendo a las parroquias, a las calles, a visitar familias, a contar lo que es Facenda de Esperanza, para que la comunidad se entere, no por alguien que está promoviendo, sino por alguien que vive dentro de la obra de Facenda de Esperanza. Pero no es todo lo que les quiero contar. Cuando hablábamos de esto, de los 6 meses y de que preparar y todo esto, yo digo, pero falta mucho. No es posible antes de fin de año poder tener. Y bueno, si Dios quiere, antes de fin de año vamos a tener la visita de un pequeño grupo, entre 6 y 10,
misioneros de Facenda de Esperanza que estarán 10 días, del 14 al 24 de noviembre, viviendo en la Facenda y viniendo a Oberá, a Campo Viera, a Colonia Alberdi, donde sea, a visitar familias, a ir a las misas y todo. Vamos a tener una premisión, digamos así, en el mes de noviembre, preparando la gran misión de Facenda para el año próximo, que no sabemos. Puede ser en febrero, en abril, en mayo, no sabemos. Lo que quiero contar de esa misión es que de los que vengan, pongamos por caso que vengan entre 15 y 20, el cupo máximo sería 30, que es más o menos lo que la estructura nos permite recibir. De esos 15, 20 que vengan, se los invita a decir, bueno, alguno de ustedes descubre que quiere quedarse acá, en lugar de volver a su facenda en Brasil, en Córdoba, en Chile, en México, donde sea, y de los que descubran que quieran quedarse, entonces si es uno solo el que dice sí, no se abre la facenda, porque con uno no se abre facenda, hay que hacer otra misión. Si dicen 10 o 12 que quieren quedarse, se seleccionan 4 o 5. ¿Con cuántos alcanzaría para arrancar? 3. 3. ¿Sí sería? ¿O sí tiene que ser de afuera o pueden ser, por ejemplo, 2 voluntarios de acá y uno de afuera? Si hay misioneros de Facenda de Oberá, podrían ser de acá, pero que yo conozca no hay alguien de Oberá que haya hecho el camino en Facenda de Esperanza y que esté como misionero. Todos los que estamos conociendo la obra en este momento estamos colaborando con la obra y estamos invitados a entrar en esa misión o a ir a la Facenda de Brasil o irnos a la Facenda de Formosa, estar una semana, estar 10 días, estar 15 días, lo que querramos estar. Mujeres a la facenda femenina, varones a la facenda masculina. ¿Se hace como una formación ahí en esas visitas a facenda? ¿Sí? Enorme formación. Primero, la vida comunitaria. La principal formación no es intelectual. La formación es la vida misma. El comer, el trabajar, el rezar, el escucharnos, el compartir, el sufrir juntos. Lo que significa tener una dependencia, tener una depresión, tener un duelo, una pérdida muy grande que no se puede superar. Hay gente que ha cambiado la vida desde la muerte de un papá, de una mamá, de un hijo. Y el problema no es el consumo, el problema es la pérdida, es el duelo. Entonces, esa es la experiencia maravillosa de Facenda. Es el descubrirnos todos necesitados de escucha, de acompañamiento, algunos porque ha consumido sustancias complejas, problemáticas, otros por heridas de la vida, abandonos, abusos, secuelas, y no es la adicción el centro. El padre Damián lo dijo en la misa del 11 de abril, allí cuando teníamos la colecta de herramientas, que fue tan hermoso, la verdad, una misa tan pintoresca con un altar lleno de esas cosas. El padre Damián decía, la facenda no es un hospital, la facenda no es una cárcel, no es una comunidad terapéutica, no es un lugar para esconder gente. Facenda es un estilo de vida. Se entra en el estilo de vida de Facenda que se basa en 3 pilares: vida comunitaria, trabajo y espiritualidad. Eso es como un molino que da vuelta con el viento, da vuelta gratis, porque el viento es gratis, y cuando el molino da vuelta, ¿qué pasa? ¿Qué viene de abajo? Aire nuevo. Agua. Y agua. Saca agua. ¿Y el agua qué hace? Corre. Y en la medida que corre, moja, riega, fecunda. Eso es Facenda. La vida misma te hace dar vuelta, te hace girar y va saliendo el agua de las vertientes más profundas, y en la medida que el agua va corriendo, va generando vida, nos refresca, nos lava, hasta nos cura, Estamos ahí con una heridita, el agua ya deja ver si era grande o no era, o no era tan importante. Si era para preocuparse o no. Padre, ¿qué hay de todos los voluntarios y de la gente que tiene por ahí un gran entusiasmo como usted, un gran interés, o por ahí hasta curiosidad por decir, bueno, ¿yo qué puedo aportar a Facenda? Qué lindo. Tenemos 2 grupos bien formados ya desde hace 2 años. El primero que se formó es el grupo de oración que se llama HEV, Grupo Esperanza Viva. Los HEV son mucho más que las facendas. Si en el mundo hay 170 facendas, hay más de 200 HEV, porque en algún lugar puede haber HEV y no facenda.
puede haber un grupo de personas que se reúnen a rezar, y no necesariamente en esa ciudad hay facenda. En una diócesis de México, donde tuve oportunidad de hablar con un sacerdote de ese lugar, hay 3 facendas en esa diócesis. Hay 15 grupos JEV. Hagamos una idea que aquí en Oberá, gracias a Dios, con la Facenda María Auxiliadora, tenemos el JEV en Catedral, y a lo mejor en otros lugares surgen grupos de personas que se reúnen una vez cada 15 días o una vez a la semana a rezar por Facenda. Entonces, eso es lo principal. El JEV de Oberá se inauguró en julio del año pasado. Apenas tuvimos el comodato en junio. En ese tiempo más bien de silencio y de no ir a la estructura, nos comunicamos con los grupos JEV a nivel internacional, y de Asunción vinieron 2 personas, Sonia y Alice, y ellas son las que dieron origen al JEV de Oberá, que nació el 24 de julio de 2024, un mes antes de que fuéramos a conocer la obra. A ver, para que entendamos todos, el JEV es el sostén espiritual de Facenda. Necesario, no solo para la obra como tal, sino para las personas que estuvieron en Facenda o que no pueden ir a hacer la caminata de 12 meses en Facenda. El JEV también sana. El JEV también sana. Actualmente en el JEV de Catedral hay una persona, me reservo el nombre, oriundo de Encarnación, que realizó 2 veces la caminata en Facenda. A lo largo de su vida, 2 veces tuvo que hacer el tratamiento, el acompañamiento para superar sus realidades interiores. La primera vez lo hizo viviendo dentro de Facenda, la segunda vez lo hizo en un JEV. Desde el año pasado hizo la opción de venirse a vivir a Oberá, instaló su trabajo, está viviendo aquí, gracias a Dios le está yendo muy bien, está muy contento. En el JEV de Oberá, él está haciendo su caminata para sostener lo que tanto le costó lograr. O sea, hoy no tenemos habitantes en la Facenda de Esperanza María Auxiliadora, pero sí el JEV de Oberá, que comenzó como un grupo de oración, está siendo ya un espacio donde al menos una persona está diciendo: yo espero ese día, porque es ahí donde yo doy un paso. Bueno, y se puede sumar... Esto que decías de los misioneros, que necesariamente se requieren mínimo 3 para comenzar. Eso es para vivir dentro de la obra, dentro de la estructura, después, los que llevan adelante la vida de la Facenda. Y después se podrá ir incorporando a alguien de la comunidad que vaya haciendo ese camino. Por supuesto que sí. Termino con esto de cómo están las cosas ahora. El grupo JEV y el grupo de trabajo, así le llamamos, ¿no? El grupo de trabajo es un grupo muy numeroso, de gente muy heterogénea, que un sábado a la mañana quiere ir a pintar, se va en la moto, se va en la bici. Hay unas ciclistas que se van en bici, dos mujeres que se van en bici a la mañana y trabajan allá, en el jardín, en la pintura, en muchas cosas. Grupos más armados, plomeros, albañiles, pintores. Hemos tenido, por supuesto, el asesoramiento de ingenieros, de arquitectos que han llegado allá. Yo de tal obra voy a poder traer esto, cable. Yo de tal obra voy a poder traer esto. Bueno, así ha sido, ¿no? El asesoramiento durante meses, cuestiones estructurales, grietas, plomería, 0 sin cobrar nada, combustible de ida y vuelta, llevando personal a trabajar, porque nosotros somos voluntarios. Entonces, no, esto yo voy a traer 2 muchachos que lo hagan. Bueno, ¿cuánto es? Olvídate, ¿no? Entonces, el pago de esa gente, no solo dar el tiempo, sino también los recursos humanos y materiales para que la obra vaya adelante. Grupo de trabajo y grupo de oración son los 2 grupos constituidos. A uno o a los 2 puede entrar el que quiera, ya. Me dice, se acerca a secretaría, se pone en contacto con las personas. Bueno, el JEV se reúne segundo y cuarto jueves, 20:30 en Catedral. El grupo de trabajo, 2 o 3 veces a la semana. Durante las vacaciones de invierno nos instalamos allá los 15 días. Estuvimos, me instalé yo, obviamente los que vienen a su casa volvían, pero estuvimos los 15 días, salvo unos días de lluvia que hubo, limpiando, trabajando, y ahí se avanzó muchísimo en la obra. Eso es lo que tenemos hoy. Una vez que Facenda ya esté caminando, entonces ahí viene la respuesta a la pregunta que recién me hacías, Tony. Dentro de Facenda, un coordinador y padrinos se llaman el equipo que va llevando adelante la Facenda. Los padrinos pueden ser al menos 2, pueden ser también 4 o 5, los que van ayudándole al coordinador a llevar adelante la Facenda. Y luego las personas que están haciendo la caminata.
que tiene un comienzo y tiene un final. 12 meses. Eso dura la caminata, donde hay distintos pasos. Al principio, los primeros meses, tomando lo que se llama ese trípode, el trabajo, la vida comunitaria y la espiritualidad, meses muy intensos hacia adentro, y luego ya empiezan a trabajar con mucha más fuerza hacia lo que es la producción, porque toda facenda es autosustentable. Ninguna comida es gratis. Ese es un principio básico de toda comunidad terapéutica. Yo hace del año 2001 que trabajo en comunidades terapéuticas, y lo primero que se le dice a una persona que se interna es: si no laburás no comes. Básico. Ninguna comida es gratis. Entonces, el trabajo es un pilar fundamental de la vida. Y la persona que no toma ritmos, que no toma horario, va a ser muy difícil que después pueda ser autónoma. Va a ser un dependiente toda la vida. A lo mejor no de sustancias, pero va a ser dependiente de alguien que lo sostenga, porque no lo puede hacer por sí mismo. Y ahí adentro, una vez que comienza la vida de Facenda, ¿quién guía estas diferentes etapas que decía usted? ¿Hay un equipo interdisciplinario? ¿Hay el director y los padrinos. Ellos son los que guían todo. El director y los padrinos que han hecho, al menos durante un año, el camino en Facenda. Ahora va la respuesta a la formación. Terminado el camino en Facenda, de las centenares de chicos y chicas que salen todos los años de terminar el camino en Facenda, inmediatamente vuelven a su casa, al menos por 3 meses. Si alguno de ellos descubre que quiere interiorizarse más, entonces vuelve o a la facenda donde estuvo, que es poco probable, o a otra facenda a hacer al menos 3 meses. De nuevo el comienzo, digamos así. Después de esos 3 meses donde tiene que vivir todo lo que había vivido siendo una persona en recuperación, ahora ya es una persona recuperada, lo vuelve a vivir desde abajo. Si dice que quiere continuar, entonces ahí sí va a una escuela de formación. Que hay 2 tipos de escuelas. Una escuela de formación más breve, otros 3 meses, y una escuela que se llama Escuela de Comunión, que dura 1 año. ¿Y eso dónde las hay? En Uruguay, en Brasil, las más cercas que tenemos. Después, bueno, en México, en Europa, en otros lugares. Quienes salen de la escuela Oasis, que es la escuela de 3 meses, van como ayudantes, lo que dice Silvia, a otras facendas. Quienes salen de la escuela de comunión son personas como Valdené y Analía, que ya van tomando responsabilidades más grandes en la obra de Facenda de Esperanza. Algunos incluso consagrando su vida, otros volviendo al trabajo, a la empresa, a la oficina, a la peluquería, donde sea que trabajen, pero en un contacto vital con Facenda de Esperanza, diciendo: esta es mi vida, este es mi lugar, yo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana tengo que estar ahí, estoy atento a lo que haga falta. Han hecho ya ese compromiso de por vida con la obra de la Facenda de la Esperanza. Son 500 los consagrados en todo el mundo, entre varones y mujeres, que hoy llevan adelante la obra Facenda de Esperanza. Alrededor de 500, un poquito más. Bueno, se han dado pasos ya decisivos. Sí. Estamos próximos, ¿en qué medida a que pueda comenzar a funcionar y a albergar a personas con estas Dentro de 2 meses, el 14 de noviembre, tenemos a los primeros entre 6 y 10 misioneros de Facenda. Luego vendrá el fin de año, enero, y estamos esperando la fecha de la misión que dará inicio a Facenda, que será en el primer semestre del año próximo. A lo mejor cuando vengan en noviembre ya tenemos alguna novedad. Lo invité a Valdenay mismo a que venga él a la premisión. Me dijo que le gustaría, pero ya tiene toda una agenda armada que va a ser muy difícil. Lo que puedo decir es que hay un espíritu muy, muy grande de que Facenda se ponga en marcha, y se ponga en marcha cuanto antes mejor. Pero es un proceso que no hay que apurar. Gracias a Dios se van dando las condiciones. Nos contaban que en Mendoza hace 15 años se está queriendo abrir una facenda y todavía no se puede. Y ellos se sorprenden de cómo aquí en 1 año se ha logrado todo lo que se logró. Qué bueno. La verdad que nos hace sentir en cierta medida orgullosos. Una ratificación también de cierto compromiso y trabajo que ha realizado el obispado de Oberá, ya en distintas facetas, ¿no? Con lo que es su pastoral de adicciones y la continuidad que también desembocó en esta idea, en este proyecto, y que ya se está concretando con una celeridad extraordinaria. Así que, bueno,
los próximos meses ya tienen tarea prevista y el horizonte concreto de su puesta en funcionamiento ya también está a la vista. Así es. En los próximos 2 meses, hasta el 14 de noviembre, quisiera que tengamos 3 unidades habitacionales terminadas, listas. Hoy hay una, tenemos 2 más para los próximos meses, ojalá que pudiéramos avanzar más todavía. La capilla, lo que va a ser la capilla está lista, la biblioteca está lista, como un aula, un espacio de estudio, la secretaría está lista, y la casa para cocinar, con baño instalado, con instalación eléctrica nueva, con 2 habitaciones, con 3 camas cada una, está lista. Hoy 11 personas ya pueden vivir en esa estructura. De acá a noviembre trataremos de que puedan vivir 10 más, 5 y 5 en cada una de las aulas, y entonces ya estamos teniendo 21 personas. Y luego con las otras 2 aulas serían 10 personas más y tenemos una facenda de 30 personas aproximadamente lista para entrar en funcionamiento. Bueno, un gran logro, la verdad, extraordinario, y qué bueno enterarnos de todo esto en la mañana de esta jornada, dentro de tantas cosas que por allí nos vienen sacudiendo, con situaciones escandalosas y demás. Ver esta realidad es sumamente alentadora. Así que bueno, felicitaciones a todos los que lo han hecho posible, profundo reconocimiento y admiración. Hay posibilidad de seguir sumándose a esos equipos de trabajo. Absolutamente, y también posibilidades de llegar y conocer. Basta que nos pongamos en contacto y con mucho gusto, les vuelvo a decir, casi todos los días hay alguien que está yendo a trabajar en horarios que no se superpongan con los horarios de trabajo de cada uno, porque todos somos personas que estamos con ocupaciones, pero es cuestión de coordinar, decir esta semana qué días, a qué hora van a ir, me puedo sumar a esta, me puedo sumar a aquella, y se va y allá estamos. Para eso acercarse a Catedral. A Catedral o a algunas de las personas que ya conocen que están con el grupo de trabajo, o directamente mandan un mensaje con quién me contacto y ponemos en contacto y punto. Muchísimas gracias, Ariel. A vos, Tony, gracias por el espacio, gracias por la cercanía, por esta tan linda comunión, por interesarte y por ser también un instrumento de difusión y de comunicación. Extraordinario, felicitaciones. A seguir adelante. Cuando ya sonaba el top de las 10 en punto en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Hacé las compras en superelcondor.com.ar y recibí el pedido en la puerta de tu casa. Es fácil, superelcondor.com.ar.